Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vengo nuevamente por esta plataforma a compartirle algo sobre lo que es el diseño por corte en vigas. En esta ocasión les voy a presentar lo que es el diseño, pero usando el programa MatCat. Lo uso más que todo por lo que nos facilita el modo de los cálculos y el formato de la presentación, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, ya tengo una hoja de cálculo preparada. Lo voy a compartir, las fórmulas que apliqué, los comandos que tal vez uso y la explicación y la interpretación del diseño por corte en vigas. Bueno, para hacer un por corte en vigas, imaginemos que estamos haciendo un proyecto, tengamos una viga de esta manera, ¿no? Y se nos llega justo la situación, o se nos presenta la situación que tengamos que colocar los estribos en una viga no determinada, con una luz determinada y una sección establecida de la viga, ¿no? Ya predimensionada y todo ello. Entonces, los primeros datos que nosotros a priori o constantemente usamos para el diseño de corte, que es fuerza cortante. Entonces, tenemos ese dato, entonces, en base a ese dato nosotros diseñamos por corte, ¿no? En base a la fuerza cortante que aparece en la viga. Bien, entonces, esa fuerza cortante obviamente lo obtenemos luego de un análisis, ¿no? Ya sea manualmente o a programas, ¿no? Por ejemplo, como el ETABS, que se sacan los momentos y los fuerzas cortantes en las vigas, ¿no? Para un diseño. Bien, entonces, si nosotros tenemos, digamos, la fuerza cortante de última a la cara de la columna, con el encuentro con la columna viga, entonces nosotros diseñamos por corte a una distancia de distancia D de la cara, ¿no? Por ejemplo, si el peralte es 40, en este caso, su, una distancia de 40 sería, pues, la D es el peralte efectivo, ¿no? Entonces, que quitándole el recubrimiento 5 o 6 centímetros, quedaría aproximadamente 34, ¿no? Entonces, punto 34, dos veces. Entonces, quiere decir que si nosotros obtenemos la fuerza cortante en esta zona, en nuestro análisis, lo que tenemos que, en lo posible, es usar la fuerza cortante en esta zona, ¿no? Porque esta es la zona crítica en la que con la que se va a diseñar, ¿no? Entonces, si nos plantea las normas, tanto el ACI, en este caso el norma peruana también. Entonces, ya imaginemos que hemos hecho el análisis y todo ello, tenemos la fuerza cortante en esta zona, ¿no? Entonces, nos vamos a la hoja de cálculo. ¿Y eso con qué finalidad? Para saber nosotros distribuir el estribo correctamente en todo el recorrido, ¿no? En toda la luz de la viga. Entonces, nos vamos a la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué datos necesitamos nosotros para diseñar por corte? Necesitamos justamente la cortante última diseño, que es a una distancia D de la cara de la columna, eh, el factor de reducción de por corte, ¿no? Que es el 0,85, un valor constante para caso de cortes, y el área de aseo de la varilla, ¿no? Que se usa para los estribos. Por ejemplo, normalmente según la norma nos especifica usamos varillas de 8 milímetros, 3 octavos, media, ¿no? Entonces eso también eso cómo lo vamos a definir mediante el diseño, ¿no? Vamos a ir estimando valores en base a lo que nos cumpla o no cumpla, nosotros iremos probando, ¿no? Esta plantilla lo vamos a ir viendo el uso como poco a poco. ¿Qué otro dato necesitamos? El peralte de la viga, justamente, el ancho de la viga, aquí. Aquí, para que nos salga el dos puntos, simplemente yo lo que hago es, por ejemplo, colocar una variable, pongo shift, dos puntos y me sale ese valor. Entonces, yo coloco un número, ¿no? Y sus unidades, bueno, toneladas, por ejemplo. Entonces ahí tengo, ¿no? Entonces, ¿eso qué le hago entender al programa? Que ese es un valor que yo introduzco, ¿no? Es un valor externo, ¿no? Para que esa variable use más luego en las fórmulas, ¿no? Bien, entonces me quedé en ancho de la viga, tengo peralte efectivo justamente.
es el peralte de la viga menos el recubrimiento, ¿no? Ya sea una capa o dos capas, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de 60 siempre es normalmente una capa, ¿no? Que es 6 centímetros. Y se va curvando solo, ¿ves? Como, este es lo bueno de este programa que te va haciendo los cálculos y te deja el formato, ¿no? Entonces el área de la viga que resulta sería la multiplicación, pues, ¿no? Base por ancho, que es 1000 centímetros cuadrados. Tengo la resistencia del concreto a la compresión, que también es un dato importante que se usa, y la resistencia a la fluencia del acero. Entonces, esos son los datos principales, o las variables eh, imprendis- que necesitamos sí o sí para hacer el diseño por código. Entonces, luego de ello ingresamos a la zona de diseño y a la interpretación, pues, ¿no? de este diseño. Bueno, la contribución del concreto. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuánto contribuye el concreto a la fuerza cortante. Si bien la fuerza cortante actúa en la viga, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, el AutoCAD, la fuerza cortante va a actuar en este sentido, ¿no? En este sentido, ¿no? Así va a actuar, ¿no? Sí. Entonces, así lo va a hacer hacia abajo. Entonces, ¿quién va a contrarrestar esa fuerza cortante? Justamente el concreto de la viga y el acero, si es que lo requiere, ¿no? O un acero mínimo. Pero principalmente quien soporta esa fuerza cortante es el concreto. Entonces, por eso nosotros aquí en el diseño verificamos, ¿no? La contribución del concreto, o sea, cuánto el concreto me va a contrarrestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma nos da una fórmula para hacer verificar la contribución, que es esta, ¿no? En la norma de la CI lo encontramos, que es 0,53 por la raíz cuadrada de quién? De la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, por multiplicado el ancho y el alto de la viga. Entonces, el área prácticamente, ¿no? De la viga. Lo que nos da es, el resultado que obtenemos lo multiplicamos por quién? Por el factor de reducción por cortante, ¿no? Que es, nos da 7,19. Entonces, quiere decir que nuestro concreto va a soportar una fuerza cortante de 7,19, ¿no? Lo que es menor que la cortante última. Eh, la cortante última es 15,5, ¿no? Ese es un dato variable, ¿no? Que eso va a depender de nuestro diseño. Por ejemplo, si yo le pongo acá 25, la cortante última, y eso va aumentando, ¿no? Entonces, ahí vamos entendiendo de que la cortante último supera a la fuerza de la que contrarresta el concreto. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que necesita que la viga requiere refuerzos, ¿no? Ahí es donde entra a tallar los estribos, ¿no? Para aumentar la resistencia receptora, ¿no? Bien, como acá nos dice que la fuerza cortante última es mayor que la que soporta el concreto, entonces justamente aquí lo describo y coloco así, ¿no? Si la fuerza cortante última es mayor que ese factor por la cortante del concreto, entonces es necesario tener un refuerzo, ¿no? Por corte, justamente son los estribos. Bien, entonces, y ahora tengo que saber cuánto tiene que soportar el acero que yo coloque, cuánta fuerza tiene que soportar como mínimo. Entonces, ¿cómo calculo eso? Que la fuerza cortante última entre el factor menos la fuerza cortante que soporta el concreto, ¿no? La que me da 21 toneladas. Quiere decir que el acero que yo coloque, es decir, los estribos, tienen que soportar 21,5 toneladas, ¿no? Y en base a ese esfuerzo que tiene que soportar el acero, yo diseño, pues, ¿no? Los estribos. Entonces, ¿qué nos dice la norma también para la distribución de los estribos que yo vaya a colocar? Nos da una condición, ¿no? De ¿para qué nos da esta condición? Para que no coloquemos demasiada cantidad de aceros también, ¿no? Tengamos un rango. ¿Qué nos dice? De que si nos da esta fórmula, ¿para qué? Para calcular la cantidad de acero máxima, la fuerza máxima que debe soportar los aceros, ¿no? O sea, por el hecho de colocar aceros no significa que colocamos aceros de 5 octavos, que yo qué sé, ¿no? Si de cumplir está cumpliendo, pero hay márgenes, ¿no? De máximos y mínimos. Entonces nos dice que la fuerza que debe soportar el acero es de 28 toneladas, en base a esta fórmula, que es, ¿no? 2,1 por la raíz cuadrada
la resistencia a la compresión del concreto por el área de la viga, ¿no? Bien, entonces, lo que la norma nos dice es ese valor, ¿no? 28. Y lo que nosotros hemos calculado es 21. Entonces, está por debajo nuestra resistencia, ¿no? Del acero. Entonces, estamos bien. En este caso, por ejemplo, si acá me saldría demasiado, lo contrario, ¿no? No cumpliría esta desigualdad. Entonces, mi sección de mi viga es muy pequeña, ¿no? Para la fuerza cortante que recibe es demasiado pequeña. Bien, luego, entonces, eh, nos dan dos condiciones para lo que es separación para verificar separaciones de los estribos, ¿no? Entonces, nos dan dos condiciones. Aquí lo voy a retroceder para que se salga una hoja solamente. Aquí, aquí, ahí está. Ahí está. Entonces, nos dice de que calculemos la fuerza del acero con esta fórmula, ¿no? ¿Para qué es? Para comparar con la que nosotros habíamos calculado. Nos sale de que 1.1 por la raíz cuadrada de la resistencia de compresión por el área es igual a 14, ¿no? Aquí también podemos darle el igual y nos va a dar el resultado, ¿no? Esa es la herramienta útil que nos da el MATLAB, cambio de unidades, y nos da así. Bien, entonces nos da una fórmula con la que debemos de comparar nuestro esfuerzo de los aceros, ¿no? Entonces, verificamos, nos salió 14, por ejemplo, en este caso. eh, Entonces, lo que nosotros habíamos obtenido en un principio era 21, ¿no? Lo que veníamos jalando desde aquí, lo que nuestro acero de nuestra viga va a soportar, pero lo comparamos, dice, con lo que nos da la norma, ¿no? Entonces, si nos da dos condiciones. Si es que si el esfuerzo es menor, nos dice que la separación que debe tener los estribos como máximo debe ser el peralte efectivo entre 2, ¿no? O menor o igual que 60 centímetros. Esa es la condición que nos da, ¿no? O también la otra condición es que si nuestro esfuerzo, nuestro acero es mayor que a lo que a la fórmula norma, entonces usamos esta condición, ¿no? Que es menor que 30 centímetros o la cuarta parte del peralte efectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces aquí nosotros hacemos los cálculos. Eso de aquí no cumple, ¿no? Porque es lo que nosotros calculamos es mayor a la que la norma nos brinda. Entonces, la condición que nosotros debemos usar es esta, ¿no? ¿Para qué? Para la separación máxima de los estribos. Entonces, menor que 30 o de cuartos, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que cumplirse es de cuartos, ¿no? Eso es lo que tiene que cumplirse. ¿Y eso a qué sirve igual? Lo puedo cambiar de unidades, por ejemplo. Eso es lo bueno de este programa, a centímetros, ¿no? Entonces, es de cuartos, 8.5 centímetros o menor que 30 centímetros. Entonces, esas son las separaciones máximas que debe tener mi viga, ¿no? Claro que yo estoy usando datos exagerados, ¿no? Por ejemplo, o sea, he puesto 25 toneladas para una viga de 25 por 40, ¿no? Lo cual es algo un poquito exagerado, que digamos, ¿no? Porque normalmente son 10, ¿no? O sea, pues es por tema didáctico, estoy variando. Eso varía, por ejemplo, y mis cálculos se actualizan instantáneamente, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí ya no usaría esta condición, ¿no? Si mi fuerza cortante disminuye, por ejemplo, usaría esta condición, ¿no? Que es de cuartos, ¿no? De ambos, yo creo que el máximo que debería usar es de cuartos, o menor que 30 centímetros, ¿no? Es una condición de medios, perdón. Entonces aquí sería de medios. Entonces yo lo calculo de igualdad, centímetros, ahí está, 17 centímetros. Entonces, bajo en esta condición,
me da como separación máxima que debe tener los estribos en la viga, ¿no? Es de 17 centímetros, es una condición. Luego ya voy a verificar lo que realmente requiere en las zonas esforzadas en gran medida, ¿no? Que son justamente los extremos de la viga, ¿no? Entonces verificamos la cantidad, ¿no? Entonces, con esta aquí verificamos la separación. ¿Qué esto necesitamos justamente? El área del acero que vamos a usar, por ejemplo. ¿Qué acero estoy usando? Yo lo había colocado de media, ¿no? De media es demasiado para esta viga, pues no, porque, mira, me da separación 40 centímetros. Entonces, yo lo que podría hacer es usar no fierros de media, ¿no? Usar 3 octavos, ¿no? Y el área de un acero de 3 octavos es 0,71, pero en un estribo tenemos dos ramales, entonces es por dos. Entonces, lo que me da es, eh, se puede colocar 2 por 0,71 si gustan, ¿no? No hay ningún inconveniente si se calcula solo, ¿no? Y queda en centímetros. Ahí está. Así se podría calcular y eso ya abajo me lo va a llevar, ¿no? Entonces yo uso 3 octavos. Entonces lo que hace es abajo variar, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Qué me dice? De que para estribos de 3 octavos me da una separación en la zona confinada, justamente. La zona confinada es esta, ¿no? La zona confinada son esta zona de aquí y la otra zona, ¿no? Estas zonas. Estas zonas son las más, que soportan mayor fuerza cortante, ¿no? La zona central no. En la zona central, por ejemplo, puedo considerar una separación máxima, ¿no? Entonces, aquí me sale 22. Quiere decir que en la zona que en los extremos yo tengo una separación de 22 centímetros, ¿no? Lo cual todavía es demasiado, ¿no? Yo podría ir variando acá en usar, por ejemplo, hasta 8 milímetros podría usar, ¿no? Porque es una viga de 25 por 40, ¿no? Lo cual estamos colocando esfuerzos de este valor, ¿no? Por ejemplo, si mi esfuerzo de aquí fuese más, no sé, pues dice 18. Este es variable, ¿no? Este es un caso didáctico en el que podemos nosotros diseñar. Se toma con diferentes valores. Por ejemplo, aquí con ese esfuerzo nos da una separación de 16, ¿no? Lo cual es razonable ya, pues, ¿no? Entonces, usando fierro 3 octavos, en la zona comprimida voy a usar entonces la distribución correcta que yo debo de hacer en mis planos es pues, estribo de 3 octavos en los primeros, en el primero 5 centímetros. Ahora, como esta viga tiene 40 centímetros de peralte, entonces quiere decir la zona que debe estar confinada es los primeros 40 centímetros, ¿no? Entonces, en 40 centímetros yo tengo que colocar, si me salen mis cálculos 16, bueno, a punto 15, ¿no? Por procesos constructivos. Entonces, en 40 centímetros yo podría ubicar 5 estribos, ¿no? Para a 15 centímetros, ¿no? 5 estribos para cumplir con mi diseño. Y luego, para hacer la transición a una separación mayor, podría colocar aquí unos 3 estribos que vayan cada 20 o directamente, y luego el resto a 25, ¿no? Ya que tengo aquí, ¿qué condición que estoy cumpliendo es esta de acá, ¿no? Dice, pero aquí me da una condición de que la separación máxima es 17. Entonces yo tengo que respetar esta. Entonces yo no puedo colocar el resto a 25. El resto puedo colocarlo a 17 centímetros, ¿no? O para el proceso constructivo lo puedo colocar a 15, ¿no? Pero la zona que está con mayor incidencia de cortantes lo puedo disminuir, ¿no? A 10 centímetros. 10 acá puedo colocar a 12,5. O sea, se tiene que ver la transición, pues, ¿no? De confinamiento. Ya, muy bien. Entonces, esta sería mi distribución final de los estribos, ¿no? Así. Entonces, es así como debo de colocar en los planos, ¿no? O sea, 5 a 10, 3 a 12,5 y el resto a 15. Entonces, diga, primero a 5, 5 a, a 10,
aquí a 12,5 y el resto a 15. Ahí está. Sí. Este es lo que, no, lo que nos plantea, ¿no? Debido a que hay una bastante fuerza cortante, ¿no? Que son 18 toneladas prácticamente. Sí, está bien. Entonces, aquí ya obteniendo el diseño tuvo la finalidad de obtener esta distribución, ¿no? De estribaje. Ahora, ¿cómo yo lo distribuyo aquí en la viga? Ya es tema de dibujo, ¿no? O sea, usando una línea que me representa el estribo, yo uso matrices, ¿no? Lo que hago es práctica, ¿no? Digo, le aplico matriz o array, y comando array le digo que me haga 6, pues, ¿no? Este, seis columnas y hacia arriba que solo me ponga uno. Para esta distribución, según mis planos, serían acá 10 centímetros. Perdón, como esta escala 1,25 acá sería cada 20, ¿no? Entonces aquí ya estoy cumpliendo con estos dos, ¿no? O sea, primero 5, acá está el primero 5. Luego 5 a 10, 1, 2, 3, 4, 5 a 10. Luego viene el siguiente, ¿no? Este mismo, hago una copia hacia aquí y me dice que aquí debe haber 3 a 12,25. 12,5, entonces yo tendría que colocar 4, ¿no? Porque uno estoy sobreencimado, ¿no? Es un tema de dibujo. Entonces aquí sería 0,25 y 4. Ahí está. Y el último, otra vez lo copio, lo sobrepongo y estos de aquí tienen que estar a 15 centímetros, este punto 30. Entonces ya está. Esta es la zona que se va a distribuir, ¿no? Hacia adelante, ¿sí? Entonces a este de aquí, lo que acabo de distribuir, yo le hago un mirror, un AutoCAD MI, y desde el centro hago un espejo. Con F8 este ortogonal puedo activarlo. Doy clic en la parte superior y le pongo que no haga modificaciones a la original. Entonces yo lo que hago es en la zona del centro simplemente hacerlos llegar, ¿no? Pero acá como sale muy pegado, pues entonces pues, lo que puedo hacer es colocar uno de mano para que no se vean demasiado separados. Lo que hago es una copia al centro y este que sea una matriz de uno nada más, ¿sí? Ahí está. Entonces, así es como yo debería presentar mi proyecto, ¿no? La zona la confinada y he hecho mis cálculos. La zona confinada he hecho mis cálculos y se va distribuyendo de esta manera, ¿no? Entonces, así es el correcto distribución, de tema práctico también de proceso constructivo, en base a mi sustento, ¿no? Sustento de mi cálculo, ¿no? Bien, espero que les haya agradado la explicación o si tienen alguna duda tal vez o quieren tal vez que les comparte esta hoja de cálculo, dejan los comentarios, sus correos electrónicos y yo los comparto sin ningún problema, ¿no? Les envío al correo y les agradezco por su atención, ¿no? Y me comentan tal vez qué otros temas le gustaría que les comparta o hojas de cálculo para otros temas explicados, obviamente, así como esta hoja de cálculo. Y voy a estar atento a sus comentarios. Gracias.